el podcast de la revista Disidentes. En la voz de José Juárez. La felicidad es un pez difícil de atrapar. En el Informe Mundial de la Felicidad 2022, auspiciado por la Organización de las Naciones Unidas, se hace una clasificación de los países más felices. Para tal valoración utilizan variables como esperanza de vida saludable, generosidad, confianza en el gobierno, libertad, apoyo social e ingresos. Más allá de ese titánico esfuerzo por medir lo inmedible, conversemos como ciudadanos de a pie, es decir, como cualquier persona lo haría, ya que al ser las emociones de felicidad o de tristeza propias del ser humano, se entiende que todos las hemos experimentado en nuestra vida y estamos facultados para expresarnos al respecto, excepto si se tiene algún padecimiento como la alexitimia. Siendo niño, estar contento estuvo ligado al mundo imaginario que no forzosamente implicaba que se materializara, aunque existía una breve desilusión que casi de inmediato se olvidaba cuando no recibía un regalo en Día de Reyes, Navidad o en mi cumpleaños. En mi calle había muchos niños con los cuales divertirse con diferentes juegos, y ese era el eje central de mi felicidad, aunque en aquel momento no lo sabía. Casi todas las tardes estábamos disponibles para jugar, y uno de los pocos impedimentos era estar enfermo. Siendo mayor, la búsqueda de la felicidad es un tema que ha llamado mi atención, sobre todo en los momentos en que no soy feliz, pues en tanto lo he sido, poco me ha importado su procedencia o su permanencia. ¿Qué es la felicidad? De manera puntual, la Real Academia Española nos da 3 definiciones, y sobre estas plantearemos algunos puntos de vista. 1. Estado de grata satisfacción espiritual y física. 2. Persona, situación, objeto o conjunto de ellos que contribuyen a hacer feliz. 3. Ausencia de inconvenientes o tropiezos. La felicidad que nos llega desde afuera. Hay infinidad de cosas y vivencias que nos proporcionan felicidad y van desde lo material, como la compra de algún objeto, hasta lo intangible, por ejemplo, la victoria de nuestro equipo favorito en algún deporte. El esfuerzo por obtener algo pasa por la desventura, y cuando lo consigues, la felicidad se concreta en algunos instantes que en realidad son efímeros, pero que se perpetúan mediante los recuerdos que, irremediablemente, están sujetos a la curva del olvido, y así, finalmente, todo se reduce a un puñado de destellos. Reunirse con los amigos a conversar sucesos vividos en común siempre resulta en una suma de estos. Todo agrega a la algarabía, hasta las cosas que otros recuerdan pero uno no. Ya montados en la ola poco importa haberlo olvidado, si es que acaso realmente sucedió. Siendo jóvenes existe un sinfín de estímulos que nos llegan a través de nuestras amistades o personas cercanas, o simplemente porque la movilidad nos permite ir en pos de ello. Casi siempre estamos rodeados de gente y esto nos facilita socializar. Estar entretenidos o ocupados, si no representa exactamente ser felices, sí que nos mantiene lejos de la tristeza. La convivencia constituye una esfera dentro de la cual disfrutamos estar contentos sin importar cuánta alegría aportemos a ese ambiente. De igual manera disfrutamos las ocurrencias de los demás. Desafortunadamente, nuestra convivencia grupal va aminorando conforme concluimos la vida escolar y vamos adquiriendo responsabilidades como la de formar una familia y tener hijos. Después, disminuye aún más con la jubilación o siendo adultos mayores con cierta dependencia de otras personas. Una vida sin inconvenientes. También existen pequeñas satisfacciones que coadyuvan a la estabilidad cotidiana que, regularmente, no se asumen como felicidad, pero que sin embargo representan una tabla de flotación que impide hundirse en la tristeza, aunque sea por unos cuantos milímetros. Me refiero a pequeños sucesos como que llegué a tiempo a mi destino porque estaba fluido el tráfico, disfrutar un fin de semana soleado, la sonrisa amable de los empleados del supermercado, un día en que todo fluyó sin problemas, pero todo lo contrario, un tráfico de locos, la lluvia que dificulta las actividades al aire libre, el empleado que despacha malhumorado o una serie de inconvenientes como de mala suerte, puede hacernos tocar algún polo opuesto a la felicidad como el disgusto o el enojo. Exactamente, aquí radica un impedimento al ser feliz.
condicionar que este sentimiento esté sujeto al cómo, cuándo y dónde queremos que él esté disponible. Es decir, todo lo que nos haga felices tiene que venir embalado como se merece, de modo que un hermoso ramo de rosas envuelto en papel periódico y amarrado con un lazo es indigno de nuestra persona. Craso error, máxime si herimos la susceptibilidad de quien con tanto afecto nos lo ha entregado sin que sepamos lo que ha tenido que hacer para obtenerlo. Las actitudes de prepotencia, orgullo y egolatría pondrán muy altos los estándares de felicidad. A final de cuentas, nuestro proceder es parte del libre albedrío y cada quien es responsable de sus actos y de sus consecuencias. Porque sucede que, aunque no lo sepamos, si nuestra concepción de felicidad es capaz de llevarnos al vértigo de las alturas, en contraparte, la tristeza no dudará en hundirnos en la desesperanza. Entre más distantes los extremos de un lado y del otro, mayores serán los altibajos emocionales. Hasta aquí hemos observado la felicidad que depende de factores externos. Pero, ¿cómo hacer que la felicidad dependa de nosotros mismos? La felicidad está en nuestro interior. Sin lugar a dudas, al ser la felicidad algo que sea responsabilidad nuestra, tendremos que trabajar por ella, construyéndola desde nuestro interior. Seguro que conocemos a personas a las que esto se les facilita, dado su agradable carácter y su temperamento apacible, al grado que los problemas se les resbalan, les importan poco o los enfrentan sin mayores aspavientos. El resto de los mortales tendremos que esforzarnos un poco más. A través de medios impresos o electrónicos tenemos acceso a una gran cantidad de recetas para alcanzar la felicidad, y quizá estemos más próximos a ella en la medida que dejemos de luchar contra la adversidad y aceptarla como un factor que equilibra la existencia. Lin Yutang, un escritor chino, dijo que la paz interior es una condición mental en la cual has aceptado lo peor. Es probable que algunas de estas recetas vayan en función de actuar, pensar y sentir, siguiendo los preceptos de la dorada medianía de Aristóteles, del camino medio del budismo o de la doctrina de la medianía de Confucio. Es posible que esto no sea tarea fácil, dado que en nada nos ayuda a vivir en sociedades proclives a distanciarnos de tales preceptos, sin contar que de una u otra manera nosotros coadyuvemos a ello. También existen personas que saben controlar sus emociones. Al respecto, llaman particularmente mi atención los políticos que, después de airadas discusiones en tribuna, en algún momento posterior terminan departiendo amablemente con sus contrincantes, sin importar qué colores defienden. Algunos los llamarían tramposos desvergonzados, pero es admirable cómo controlan sus emociones. En cuanto a deportistas, he visto a boxeadores que se abrazan al final de una encarnizada contienda. Contrastan con los anteriores casos los simpatizantes de partidos políticos adversarios que llevan sus diferencias a rencores irreconciliables y jugadores de béisbol o fútbol que se lían en encarnizadas batallas campales cuando han perdido un encuentro supuestamente deportivo. Más allá de las definiciones de la felicidad, afortunadamente, cada uno tiene la posibilidad de crear su propia fórmula para ser feliz con los ingredientes que se tengan disponibles. Tan placentero puede ser para alguien viajar por el extranjero como para cualquier otro ir a dar un paseo al parque. La felicidad es tan relativa que tal vez el secreto para tenerla esté en no dejarla que se convierta en un pez difícil de atrapar. Finalmente, parafraseando a los Jedi de Star Wars, sean felices y que la fuerza los acompañe siempre.